Historia 1. Los susurros de la noche en la morgue de Madrid, España. Hola Alejandro. Mi nombre es Eduardo, soy técnico de necropsias y trabajo en la morgue central de Madrid desde hace más de 15 años. Durante este tiempo he estado involucrado en varios casos y situaciones que realmente me han dejado sin palabras. Sin embargo, lo que voy a contarles es algo que nunca he podido explicar. Y hasta el día de hoy me hace pensar 2 veces antes de entrar a esa sala de autopsias durante el turno de la madrugada. Era una noche como cualquier otra. Uno de esos turnos tranquilos en los que esperas que todo transcurra con normalidad. El tanatorio, situado en pleno centro de Madrid, es un lugar al que, con el paso de los años, me he acostumbrado a llamar trabajo, aunque siempre con cierta incomodidad. Hay lugares en el mundo donde el silencio es absoluto, y esta morgue es uno de ellos. Sin embargo, hay algo que no se puede ignorar. Los susurros. Me asignaron trabajar en el turno de 2 a 6 de la mañana, un horario típicamente solitario. Los demás compañeros tenían turno más temprano, y yo, como de costumbre, me quedé para completar los informes de la autopsia realizada el día anterior. El edificio estaba en silencio, salvo el sonido de las máquinas de ventilación y los murmullos distantes de los pasillos. Estaba tan concentrado en mi trabajo que apenas noté el cambio de atmósfera. Eran alrededor de las 3:30 am mientras estaba de pie en una mesa de autopsia, organizando documentos, que escuché un susurro, muy suave. Al principio pensé que era el sonido del viento soplando a través de las ventanas cerradas, pero el susurro parecía venir del interior de la morgue, como si alguien estuviera detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi columna, pero traté de ignorarlo y continué con lo que estaba haciendo. Luego escuché de nuevo. Edward. Era una voz femenina, débil, pero lo suficientemente clara para ser entendida. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. El lugar estaba vacío, solo yo y los cuerpos. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, tal vez cansancio acumulado, pero la atmósfera empezó a sentirse pesada. No es fácil de describir, pero algo parecía estar observando. Decidí seguir adelante y continuar con mi trabajo. Entonces llegó el momento de susurrar otro nombre. Carlos. Era una voz masculina, más profunda, pero con el mismo tono suave e insistente. Mi corazón empezó a acelerarse. Era como si las voces supieran nuestros nombres, lo que me hizo sentir aún más incómodo. Miré hacia la morgue, donde estaban las otras mesas de autopsias, pero estaba vacía. Fue entonces cuando, mientras estaba cerca de una de las cámaras frías, oí una tercera voz, esta vez más ronca y lejana. «Ven aquí». La voz estaba distorsionada, como si viniera de un túnel, pero no había nadie en ninguno de los pasillos. Sentí un profundo escalofrío recorrer mi cuerpo. Estaba completamente solo. Desesperadamente intenté llamar por radio a uno de mis colegas, pero la comunicación fallaba. La estática se apoderó de todo y el sonido de mi propio corazón latiendo fuerte me hizo darme cuenta de lo extraño que se estaba volviendo esto. Decidí irme, pero antes de irme caminé por los pasillos oscuros que conducían a las áreas de almacenamiento. Al pasar cerca de la sala de reconocimiento vi una sombra que se movía rápidamente hacia la puerta, como si algo se hubiera movido de forma abrupta y fugaz. Me quedé atónito por un momento, pero cuando miré de nuevo no había nada. Al día siguiente les conté a algunos compañeros lo sucedido, pero rápidamente me silenciaron. Me miraron con una mezcla de escepticismo y miedo, como si estuvieran esperando que fuera más específico. Pero entonces se acercó uno de ellos llamado Hugo y dijo en voz baja: ¿escuchaste los susurros? No eres el primero. Muchos lo han oído. Algunos dicen que son las almas de los difuntos que aún no han encontrado descanso. No parecía estar bromeando. Con el tiempo me enteré de otros informes similares. Otros técnicos, incluso médicos, forenses, mencionaron haber escuchado sus nombres en las primeras horas de la mañana. Algunos, como yo, decidimos ignorarlo, pero otros más sensibles prefirieron salir del trabajo por la noche. Nunca encontré una explicación lógica para ello, pero sé que la morgue de Madrid guarda más secretos de los que nadie pueda imaginar. Los susurros, aunque son raros, ocurren, y todos de alguna manera sabemos que algo o alguien todavía está allí, llamándonos por nuestros nombres, esperando algo que todavía no entendemos. Antes de continuar con nuestra historia, un breve recordatorio. Si has tenido una experiencia aterradora y te gustaría ver tu historia contada aquí de forma exclusiva, envía tu contribución a través de Superchat. Las donaciones de $10 o más conseguirán un vídeo completo dedicado exclusivamente a su historia. No dudes en participar y formar parte de nuestro canal. Ahora sigamos con lo que está por venir.
Historia 2. El cuerpo que movía la cabeza en la morgue de Monterrey, México. Soy Juan, técnico de necropsia en Monterrey, México, y llevo más de 10 años trabajando en la morgue central de la ciudad. Quienes vivimos en mi zona estamos acostumbrados al clima sombrío, a los olores y, por supuesto, a la presencia constante de la muerte. Sin embargo, lo que aquí voy a relatar no lo he podido olvidar jamás, ni siquiera después de tantos años. Es algo que todavía me persigue, y hasta el día de hoy, cuando entro a la morgue en las primeras horas de la mañana, mi corazón se acelera al pensar en lo que sucedió esa noche. Todo comenzó un frío lunes de finales de agosto. El día estaba nublado y la morgue estaba particularmente tranquila, un silencio espeso que parecía envolver todo el edificio. El turno de noche había empezado a las 11 de la noche y yo, como de costumbre, estaba a cargo de preparar los cuerpos que llegaban durante la noche. No era un trabajo fácil, pero era lo que sabía hacer. Esa noche en particular no parecía diferente a tantas otras. Alrededor de las 2 de la mañana, un cuerpo llegó a la morgue. Era un joven de no más de 30 años que había fallecido en un accidente automovilístico en las afueras de la ciudad. Su cuerpo estaba en un estado de descomposición temprana, pero todavía estaba lo suficientemente intacto para ser examinado y preparado para la autopsia. Tuve que concentrarme, porque el olor a carne podrida siempre me molestaba, pero era algo que ya había aprendido a ignorar. Después de tomar notas iniciales, comencé el proceso de preparación. El cuerpo estaba en la mesa de autopsia. Las extremidades ya estaban posicionadas según el protocolo y me preparaba para comenzar el examen preliminar. La habitación estaba fría, como de costumbre, y la única luz provenía de una bombilla fluorescente que parpadeaba suavemente, creando sombras extrañas en las paredes. El sonido de mis guantes de látex al romperse pareció resonar en la habitación vacía. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Mientras ajustaba la posición de mi cuerpo sobre la mesa, sentí una ligera presión en mi hombro, como si alguien me hubiera tocado. Miré rápidamente a mi alrededor, pero estaba solo. Intenté apartar ese pensamiento, pero algo era diferente esa noche, como si el ambiente fuera más pesado, más denso. Seguí trabajando, ahora más atento a los detalles, cuando de repente escuché un sonido que no pude identificar. Fue como si el cuerpo hubiera hecho un movimiento. Un ligero crujido provenía del interior de sus huesos. Miré la cabeza del hombre sobre la mesa y por un momento me quedé sin palabras. La cabeza, que anteriormente estaba posicionada rígidamente hacia atrás, parecía haberse movido. No mucho, solo un ligero movimiento, pero suficiente para detenerme y tomar nota. El pánico se apoderó de mí. Estaba seguro de que eso no era posible. Un cadáver, especialmente uno en estado de descomposición, no podría hacer algo así. Me quedé congelada por un momento, con los ojos fijos en la cabeza que ahora parecía estar ligeramente inclinada hacia un lado, como si estuviera tratando de mirarme. Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío me recorrió la columna vertebral y me hizo dar unos pasos hacia atrás. Respiré profundamente, tratando de convencerme de que estaba viendo cosas, que quizás era efecto del cansancio o la falta de sueño. Pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. La cabeza del cuerpo se movió nuevamente. Esta vez no fue un movimiento sutil, fue como si el cadáver intentara girar la cabeza hacia un lado, hacia mí. La sensación de terror se intensificó y una ola de pánico me invadió. ¿Qué estaba pasando? Sabía que en la morgue la muerte no dejaba lugar para trucos ni ilusiones. Pero allí, en ese momento, no había ninguna explicación racional para lo que estaba viendo. Intenté acercarme de nuevo, con mi mano temblorosa, sosteniendo la linterna, iluminándola hacia la cabeza del hombre. Pero el movimiento se detuvo, tan pronto como me acerqué. La cabeza estaba nuevamente rígida, inmóvil. Respiré profundamente y traté de racionalizar. No puede ser, pensé. Quizás el cadáver había sido mal manipulado, o quizá la descomposición había provocado una extraña rigidez muscular que le hacía parecer que se movía. Estaba tratando de encontrar una explicación lógica, pero en el fondo sabía que esto no era normal. Decidí continuar el trabajo a pesar del miedo. Sin embargo, cada movimiento que hacía parecía estar siendo observado, y la sensación de que había algo allí, algo más allá de la simple descomposición del cuerpo, no me abandonaba. A medida que comencé a extraer los órganos para la autopsia, la habitación se volvió aún más extraña. Se produjo un profundo silencio, como si el propio entorno estuviera esperando algo. Fue entonces, al abrir el pecho del hombre para examinar sus órganos, que oí por primera vez el sonido de una respiración. No era mío, era algo débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Intenté ignorarlo y continuar con el procedimiento, pero la sensación de que no estaba sola se hacía cada vez más fuerte.
Poco después, la puerta de la morgue se abrió de repente. Sobresaltado, me giré rápidamente para ver quién había entrado, pero no había nadie allí. Solo la puerta que se cerró sola. El aire estaba aún más frío y la presión parecía aumentar. Sin más explicaciones, tomé una decisión. Terminé la autopsia lo más rápido posible y sin mirar atrás salí de la morgue. En los días siguientes intenté contar lo ocurrido, pero mis compañeros me miraban con escepticismo. Algunos incluso se burlaron, pensando que simplemente me daba miedo el trabajo. Sin embargo, con el tiempo me enteré de otros casos similares, ocurridos con otros técnicos que pasaron por la misma experiencia. Muchos dijeron que sentían que los cuerpos de alguna manera parecían más vivos que muertos, con movimientos involuntarios o cambios de posición inexplicables. Hasta el día de hoy, cuando entro a la morgue por la noche, la sensación de que algo me está observando nunca me abandona. Tal vez los cuerpos no estén tan muertos como pensamos, o tal vez, en algún lugar, estén esperando algo que aún no entendemos. Historia 3. La luz que nunca se apaga en la morgue de Barcelona, España. Mi nombre es Javier. Soy técnico de necropsias en Barcelona y llevo más de 12 años trabajando en el tanatorio municipal. Cada día entraba en ese edificio, sabiendo lo que encontraría: cuerpos, muertes, el peso de la ausencia de vida. Sin embargo, algo sucedió durante el turno de la mañana que desafió toda mi comprensión de lo que es real y lo que no lo es. Algo que hasta el día de hoy me hace cuestionar lo que está más allá del entendimiento humano. La historia que voy a contar ocurrió hace unos 2 años, en una noche de otoño. Era una mañana fría y lluviosa y la morgue estaba particularmente tranquila. Estaba en mi turno normal, el turno de 2 a 6 a.m., donde el silencio en el edificio es tan denso que se vuelve casi palpable. Lo único que se oía era el sonido de las máquinas de ventilación y el distante ruido del metal en los cajones de almacenamiento. Estuve solo esa noche. El jefe de turno se había ido temprano y con el personal reducido yo era responsable de todos los preparativos. El trabajo transcurría con normalidad hasta que un extraño suceso llamó mi atención. Estaba en el almacén, organizando los cuerpos que habían sido traídos durante el día, cuando al pasar por una de las puertas interiores noté algo inusual. Una luz azul brillaba intensamente en una de las habitaciones más alejadas, en la parte de atrás de la morgue. Lo más curioso era que en esa habitación no había electricidad. Ninguna de las luces de la zona estaba conectada al sistema eléctrico y los enchufes estaban completamente desconectados. Esto era algo que siempre habíamos notado, especialmente después de un incidente anterior, y la habitación en cuestión siempre había permanecido en las sombras, sin ninguna fuente de luz. Pero allí estaba, una luz azul suave pero intensamente brillante, iluminando la habitación tan claramente que parecía emitir una energía propia. Decidí ir allí a investigar. Caminé por los pasillos anchos y oscuros, el sonido de mis pasos resonando en cada esquina. La sensación de que algo extraño estaba en el aire empezó a crecer. El frío en esa parte de la morgue era más intenso, como si la temperatura hubiera bajado unos grados, y la presión en la habitación era más densa, más opresiva. Cuando llegué a la puerta de la habitación dudé. Algo me decía que no entrara, pero la curiosidad combinada con el miedo a lo desconocido me empujó hacia adelante. Cuando abrí la puerta, la luz azul parecía más intensa, pero el ambiente no reflejaba nada de lo que uno esperaría de una sala de morgue. La luz emanaba de una única fuente. Una pequeña bombilla azul neón que flotaba en el aire, como atrapada en algún campo magnético invisible. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando, pero no había ninguna explicación racional. No había cables que conectaran la lámpara a ninguna fuente de energía. Ella simplemente estaba allí, flotando, sin ninguna razón aparente. Al principio me quedé paralizado. Intenté buscar alguna señal de explicación, quizás un sistema de emergencia, algún fallo eléctrico que estaba provocando ese fenómeno, pero no había nada. La luz simplemente estaba allí. Y a medida que me acercaba a la fuente de luz, ocurrió algo más extrañamente inquietante. Empecé a oír un sonido, débil pero inconfundible. Era como un susurro, un murmullo suave, casi imperceptible, que provenía de las sombras que se formaban alrededor de la habitación. La sensación de que algo se movía en las sombras me hizo dar un paso atrás. El aire era denso y el olor, normalmente amortiguado en la morgue, parecía tener una calidad diferente aquí. Era un olor metálico, como si el hierro y la sangre se fusionaran en el aire. De repente escuché claramente el sonido de un nombre. «Javier», susurró la voz como si alguien me llamara. Miré rápidamente hacia atrás, pero no vi a nadie.
El miedo se apoderó de mí y una parte de mí quería huir, pero algo me impidió hacerlo. No podía apartar los ojos de la luz. Parecía hipnotizarme, atraparme, y yo no podía entender qué estaba pasando. El entorno circundante parecía cambiar. Las paredes de la habitación parecían distorsionarse, como si se estuvieran cerrando sobre mí, creando una sensación de confinamiento, una sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cada paso que daba hacia la luz parecía llevarme más profundamente a una especie de abismo invisible. El susurro continuó, ahora más fuerte. Javier, no huyas. Y entonces la luz parpadeó, una vez, como si hubiera dado una señal o una advertencia. De repente las puertas de la morgue se cerraron de golpe. Estaba atrapada dentro de esa habitación, sola con la luz y el susurro creciente. Un escalofrío me recorrió la espalda. El aire ahora era más pesado y era más difícil respirar. Cada intento de escapar parecía inútil. Me sentí como si me estuvieran observando de alguna manera. Un sentimiento de miedo se apoderó de mí, pero no pude sacudírmelo de encima. Fue entonces cuando de repente la luz se apagó. La habitación volvió a quedar a oscuras y con ella volvió el silencio. Me alejé de la puerta sin saber qué hacer, pero cuando intenté abrir la salida, las puertas estaban cerradas. La presión en la habitación pareció disminuir, y con la adrenalina apoderándose de mí, finalmente logré abrir la puerta y salir. En los días siguientes intenté comprender qué había ocurrido, pero cuando lo comuniqué a mis compañeros, nadie parecía saber qué había causado aquel fenómeno. Todos dijeron que era solo un fallo eléctrico, pero yo sabía lo que veía. Durante un tiempo todos en la morgue evitaron la habitación donde apareció la luz azul. Cuando se revisó la luz, no hubo ninguna explicación técnica para lo ocurrido, y desde entonces se cortó la electricidad en esa zona. Aún así, aunque la morgue había vuelto a su estado normal, no pude evitar pensar en ello. La luz azul, los susurros, la sensación de que había algo más allá de mi comprensión. Hasta el día de hoy, cuando trabajo de madrugada, tengo la sensación de que la luz podría volver a encenderse, como un aviso. Y quién sabe, un día podría llegar a entender qué estaba pasando realmente en ese lugar. Habitación. Pero por ahora lo único que sé es que no hay explicación para lo que vi. Historia 4. La entidad oscura en la morgue de Nueva Orleans, Estados Unidos. Mi nombre es Michael y soy técnico de autopsias en la morgue de Nueva Orleans, un lugar que, como muchos de ustedes saben, tiene una historia larga y compleja. Llevo trabajando allí más de 7 años y durante ese tiempo lo he visto todo. Pero lo que experimenté esa noche en las primeras horas de la mañana cambió para siempre mi percepción de lo que es real. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por esa morgue, siento un escalofrío en la espalda y el recuerdo de ese ente oscuro aparecido entre los cajones de cadáveres me hace cuestionar todo lo que he visto y vivido. La noche empezó como cualquier otra. La lluvia caía con fuerza, golpeando contra los cristales de la morgue, y el sonido de las gotas resonaba por los pasillos vacíos. Trabajaba solo, lo cual no era inusual en aquella época. A veces incluso me sentía más cómodo en el puentísimo silencio, lejos de las conversaciones y el ruido de otros empleados. La tarea de la noche era sencilla: preparar los cuerpos para las autopsias que se realizarían por la mañana, comprobar el estado de cada uno, organizar el almacenamiento. Mientras pasaba de un cajón a otro, la atmósfera se sentía más pesada de lo habitual. Había algo extraño en el aire, una sensación de inquietud, como si la morgue misma estuviera cargada de algo más que la muerte. Quizás era solo el cansancio o la soledad del turno, pero había una energía, un peso que no podía identificar. Todo estaba en silencio salvo el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose y el sonido del metal golpeando contra el metal. Fue cuando me topé con un cajón más alejado, ubicado en la última parte de la morgue, que algo llamó mi atención. El cuerpo era diferente a los demás. No es que fuera más peculiar físicamente, pero había algo en la forma en que la luz de la habitación se reflejaba en él. Había una sombra extraña alrededor, algo que parecía moverse de manera indescifrable. Al principio pensé que era la iluminación, algo que proyectaba sombras de una manera inusual. Sin embargo, a medida que me acercaba al cajón, la sensación de que algo andaba mal crecía. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más frío. Abrí el cajón y en el momento en que lo abrí, un escalofrío helado me recorrió la espalda. El cuerpo dentro estaba inmóvil, pero una presencia parecía estar allí, algo invisible pero muy palpable. Cerré rápidamente el cajón, tratando de alejar los pensamientos que comenzaban a formarse en mi mente. Decidí seguir trabajando, pero la sensación de ser observado no me abandonó.
Con cada cajón que abría, sentía como si la presión aumentara, como si el ambiente circundante se comprimiera. Y entonces, sin previo aviso, vi algo que me hizo detenerme, paralizado por el miedo. Entre los cajones, en las sombras, una figura comenzó a formarse. Era alta, de un color oscuro e indistinto, como una masa de sombras vivientes. No tenía una forma definida, solo una presencia que parecía emanar del propio entorno, como si fuera parte de la morgue, como si la oscuridad hubiera tomado forma. Lo que más me asustó no fue su apariencia, sino el hecho de poder sentir su presencia con una intensidad inexplicable. Ella estaba allí, entre los cajones de cadáveres, mirándome, como si esperara algo de mí. Al principio pensé que era una ilusión, algún reflejo o algún problema con la luz, pero cuando intenté dar un paso atrás, la figura se movió. No de forma física, sino como si la propia sombra se distorsionara, acercándose. Un frío inmenso se apoderó de mí y el aire se hizo aún más pesado. No podía respirar adecuadamente, me quedé paralizado. Lo único que podía hacer era mirar, sin saber qué hacer, sin saber qué pensar. La figura no tenía ojos, pero sabía que me estaba observando, sabía que me veía, que me sentía. Entonces ocurrió lo más extraño. Ella empezó a moverse hacia mí, pero no de manera normal. Era como si estuviera flotando entre las sombras, desapareciendo y reapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Fue cuando la cosa se acercó aún más y la presión en el aire aumentó, que pude reaccionar. Con puro instinto de supervivencia, comencé a caminar hacia atrás, pero el miedo me impidió correr. Con cada paso que daba hacia atrás, la figura se movía más rápido, como si se estuviera preparando para atacarme. Y fue en ese momento cuando por fin logré gritar. No fue un grito de valentía, sino un grito de puro pánico. Cuando grité, la figura desapareció inmediatamente, como si nunca hubiera existido. La sala volvió a quedar en silencio, pero el ambiente era pesado, cargado de algo que no sabía cómo definir. Me acerqué a la puerta de la morgue y con manos temblorosas intenté abrirla. Cuando finalmente salí, el aire exterior se sentía más fresco, más limpio, pero el terror aún permanecía conmigo. Sabía que la morgue estaba lejos de ser algo común, pero esto no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Esa presencia, esa entidad oscura, parecía tener conciencia propia. Y la idea de que ella estuviera escondida entre los cajones de cadáveres, observando y desapareciendo cuando la confrontaban, me dejó con un miedo profundo e inexplicable. En los días siguientes intenté contárselo a otros, pero la mayoría no me creyó. Algunos decían que era solo cansancio, otros que estaba imaginando cosas. Pero esa noche, cuando todos los demás ya habían salido, la entidad apareció de nuevo, esta vez en la habitación más alejada de la morgue, y me di cuenta de que quizá no estaba solo imaginando cosas. La presencia estaba allí, oculta, en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse. Y hasta el día de hoy, cada noche cuando llega el turno de la mañana y la morgue se convierte en un lugar vacío, con el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas y los cuerpos en sus cajones, me pregunto, ¿esa entidad oscura estaba simplemente esperando a que yo entrara? ¿Quién fue la siguiente víctima? ¿O simplemente está observando como si quisiera enseñarme algo que todavía no entiendo? Historia 5. El cuerpo que susurró en la morgue de Guadalajara, México. Mi nombre es Héctor y soy técnico de autopsias en Guadalajara, una ciudad que, como tantas otras, guarda secretos e historias oscuras en sus rincones más olvidados. La noche es el momento en que los muertos hablan, o al menos eso era lo que yo pensaba. Sin embargo, lo que ocurrió en ese turno, en la morgue, cambió para siempre mi concepto de la muerte y de cómo el espíritu quizás no puede abandonar este mundo tan fácilmente. Era una cálida noche de verano, y la morgue estaba particularmente tranquila. El silencio que habitualmente se apoderaba del lugar parecía más denso que de costumbre. Era un turno de 2 a 6 de la mañana, la parte de la noche en la que había pocos empleados en el lugar, y el resto del edificio parecía un laberinto de pasillos vacíos, iluminados solo por el tenue resplandor de las luces fluorescentes. Con cada cambio parecía que el lugar se volvía más vacío, más alejado de la vida, y la muerte se convirtió en una presencia constante y abrumadora. Mi trabajo, junto con mis compañeros, era preparar los cuerpos y organizarlos para los procesos posteriores. Uno de ellos, el cuerpo que llegó esa mañana, era particularmente extraño. El hombre, que había sufrido un accidente automovilístico, había muerto instantáneamente, pero algo en su rostro parecía diferente. No había señales de sufrimiento ni dolor, pero sus ojos permanecían entreabiertos, como si todavía hubiera algo atrapado allí, algo que se negaba a soltarse. Tan pronto como el cuerpo fue colocado en la mesa de autopsias, el silencio que nos rodeaba pareció intensificarse.
Yo personalmente siempre sentí que había una paz extraña en la morgue, como si la muerte allí fuera un acontecimiento natural, un ciclo. Pero en ese momento esa sensación de tranquilidad fue reemplazada por una inquietud inexplicable. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Tras la preparación inicial, el cuerpo fue trasladado a la cámara frigorífica como siempre ocurría. En este proceso me acompañaron 2 compañeros, Carlos y Andrés. El transporte de los cadáveres al congelador es un procedimiento mecánico, algo que se ha convertido en rutina. Pero esa noche, mientras empujábamos la camilla con el cuerpo hacia la cámara, ocurrió algo muy inusual. Carlos iba delante empujando la camilla, mientras Andrés y yo le seguíamos. Fue entonces cuando oímos en el denso silencio de la morgue un susurro. No era un sonido fuerte, sino más bien un murmullo, apagado, algo así como una ayuda. El sonido venía de dentro de la habitación, y al principio pensé que era el viento o algún sonido distante. Pero pronto, Andrés me miró con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, preguntó en voz baja y vacilante. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No había nadie más en la morgue excepto nosotros 3. Las paredes eran gruesas y aislantes, y el sonido parecía venir directamente desde el interior del cuerpo en la camilla. Carlos, que estaba más adelante, también escuchó. ¿Qué fue eso?, preguntó, dejando de empujar la camilla por un momento. Ninguno de nosotros sabía cómo reaccionar. Nos miramos con una mezcla de perplejidad y miedo, incapaces de encontrar una explicación lógica. Decidimos continuar con el proceso, pero el murmullo volvió a aparecer, otra vez apagado, proveniente del interior del cuerpo. Era como si la voz intentara comunicarse con nosotros, intentara salir de dentro de ese hombre. Era imposible, por supuesto. ¿Cómo podría un cadáver producir sonido? La muerte ya le había quitado la voz, los músculos, todo. La adrenalina empezó a correr por mis venas. Sentí el peso del miedo creciendo, apretando mi pecho. El cuerpo estaba allí, sin vida, y la sensación de que todavía estaba presente parecía crecer con cada momento. Intentamos ignorarlo, intentando racionalizar lo que pasó, pero no pudimos. No pudimos evitar preguntarnos, ¿cómo pudo estar pasando esto? Cuando llegamos a la puerta de la cámara fría, los murmullos se hicieron más claros. Ahora, la voz parecía venir con más urgencia, como si tratara de advertirnos o, peor aún, pedir ayuda. ¡Ayuda! La palabra se hizo más clara, como si fuera una súplica. Decidimos parar, dudando, mirando la camilla. Algo no estaba bien. Apresuramos el ritmo y con el cuerpo todavía en el carrito, hicimos lo que teníamos que hacer y lo filmamos. Cuando la puerta se cerró, el murmullo cesó inmediatamente, dejando solo el sonido de nuestra respiración agitada en el aire. Nos quedamos allí por un largo momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Ninguno de nosotros podía explicarlo. No sabíamos qué lo había causado, pero todos sentíamos la misma sensación de temor creciente, una sensación de que ese cuerpo, o más bien algo que habitaba ese cuerpo, nos estaba observando. A la mañana siguiente la morgue parecía normal. El cuerpo estaba en su lugar, en la cámara fría, y los murmullos habían cesado. Pero la experiencia de esa noche nunca me abandonó. Los compañeros con quienes compartí lo sucedido aún recuerdan ese momento, pero ninguno de nosotros encuentra explicación a lo ocurrido. Finalmente el cuerpo fue trasladado a la sección de autopsias, pero cada vez que paso por esa cámara, tengo la sensación de que algo no se ha resuelto. Algo en ese cuerpo no se había roto del todo. Incluso ahora, trabajando en la morgue, escucho los susurros en el fondo de mi mente, como un eco distante. Ese cuerpo susurró desde algún lugar, tratando de decir algo que nunca podríamos entender. Y por mucho que intento alejar la idea, una parte de mí cree que el hombre no estaba del todo muerto. Algo en él se negó a irse, y aún permanece allí, entre los cajones de cadáveres, esperando el momento adecuado para ser escuchado nuevamente. Historia 6. Los lamentos en la morgue de Valencia, España. Mi nombre es Javier y trabajo como técnico de necropsia en la morgue de Valencia, España. Cuando entré en el mundo de las morgues y los funerales, nunca imaginé que un lugar como ese me resultaría tan familiar. Los primeros años fueron una experiencia de aprendizaje difícil, pero con el tiempo aprendí a aceptar la muerte como una constante en mi rutina. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi perspectiva para siempre. Una noche marcada por los gemidos y gritos que nadie puede explicar. El tanatorio de Valencia es un edificio antiguo, de gruesos muros de piedra y pasillos estrechos, con una atmósfera constantemente pesada.
Cuando llueve, el sonido de las gotas golpeando las ventanas y los techos parece intensificar el silencio en el interior del edificio, haciendo el ambiente aún más sombrío. Estaba en el turno de noche, con otros 2 compañeros, María y Juan, cuando las cosas empezaron a descontrolarse. Era una noche como cualquier otra, fría y lluviosa. El fuerte viento soplaba contra las ventanas, provocando temblores en los cristales, y el sonido de la lluvia constante resonaba por los pasillos vacíos de la morgue. Yo estaba en la sala de preparación organizando los cuerpos que llegarían para la autopsia al día siguiente, mientras María y Juan realizaban el proceso de almacenamiento en los cajones refrigerados. Pero esa noche algo era diferente. No podía explicarlo, pero la atmósfera en la morgue era más pesada, más opresiva. A veces trabajar en la morgue podía ser agotador y monótono, pero esa noche había una sensación de inquietud en el aire, como si algo o alguien nos estuviera observando. Traté de ignorar la sensación pensando que era solo el efecto de trabajar el turno de noche, pero algo me decía que no era así. Fue entonces cuando empezamos a escuchar los primeros sonidos. Al principio solo se oían ruidos y estallidos distantes que provenían de los pasillos. Miré a Juan y María, pero ambos parecían tan absortos en su trabajo que no prestaron mucha atención. Yo, por el contrario, comencé a prestar más atención, escuchando los sonidos que parecían intensificarse a medida que pasaba el tiempo. De repente, un grito ahogado resonó en el aire. Fue algo extraño, una especie de gemido bajo, pero lo suficientemente claro para que María y yo lo oyéramos. Me detuve por un momento tratando de identificar la fuente de ese sonido. María, con mirada curiosa, se acercó a mí y me dijo: ¿Escuchaste eso, Javier? Yo simplemente asentí sin saber qué decir. ¿Qué estaba pasando? No había nadie más en el edificio excepto nosotros 3. Y el sonido, aunque amortiguado, parecía venir de dentro de las paredes, como si estuviera incrustado en las mismas piedras. María y yo caminamos hacia la puerta del pasillo. El edificio estaba vacío y las únicas luces encendidas eran las de nuestro sector. Las sombras de las lámparas parpadeaban, creando una escena aún más surrealista. Caminamos en silencio, intentando no hacer ruido, pero pronto fuimos interrumpidos por otro grito. Esta vez fue más fuerte, más urgente. El sonido parecía venir del interior de la morgue, de los mismos cajones donde se guardaban los cuerpos. ¿Qué podría estar pasando? Sentí que el peso del miedo aumentaba en mi pecho, pero no pude evitar sentir curiosidad. Juan, vamos a comprobarlo, dije intentando mantener la calma. Juan, que estaba más lejos, se acercó sin comprender la gravedad de la situación. Cuando llegamos a los cajones, un nuevo sonido estaba presente. Era como si un cuerpo intentara comunicarse de alguna manera, emitiendo un gemido apagado y doloroso. Los sonidos eran continuos, mezclados con el sonido de la lluvia, creando una atmósfera casi insoportable. Fue en ese momento que ocurrió algo aún más extraño. Los cajones empezaron a moverse solos. La sensación de que había algo en el aire, algo más allá de nuestra comprensión, se intensificó. María y yo intentamos abrir uno de los cajones, pero la presión parecía aumentar. Era como si el aire fuera más denso y más difícil respirar. No pudimos abrir el cajón de inmediato, como si algo nos lo impidiera, una fuerza invisible. Cuando finalmente lo hicimos, un silencio absoluto se apoderó de la habitación. El cuerpo dentro del cajón estaba inmóvil, como todos los demás, pero la sensación de que algo andaba mal era palpable. Sabía que el cuerpo no estaba vivo, pero la idea de que pudiera tener algo que ver con esos gemidos, con ese sufrimiento que parecía emanar de las paredes, me inquietaba. La sensación de que esta morgue era algo más que un lugar de descanso para los muertos crecía con cada segundo que pasaba. Entonces decidimos salir de la morgue y tomar un descanso, tratando de alejar el miedo. Pero cuando salimos al pasillo principal, oímos los lamentos una vez más. Ya no venían de los cajones ni de los cuerpos, sino de las paredes, como si las mismas piedras del edificio llevaran los gritos de dolor. Eran lamentos, súplicas apagadas que resonaban por los pasillos, sin fuente visible. Intentamos ignorarlo y continuar con nuestro trabajo, pero a medida que avanzaba la noche, los gemidos se intensificaron. Ya no podíamos distinguir si eran sonidos reales o solo un producto de nuestra mente, pero el miedo era tan grande que empezó a dominar todos nuestros pensamientos. Decidimos que en ese momento lo mejor era abandonar la morgue e irnos. Sin embargo, cuando nos dirigíamos hacia la puerta, algo nos hizo detenernos. Se oyó un sonido, ahora más cercano, más claro. Fueron los gritos. «¡Javier!», exclamó María, agarrándome el brazo con fuerza. La miré y vi pánico en sus ojos. «No podemos quedarnos aquí», dijo casi suplicando. Sabía que no podíamos.
La energía en el aire era insoportable y los lamentos no cesaban, como si nos estuvieran siguiendo, persiguiéndonos por todo el edificio. Cuando finalmente salimos a la calle, el sonido de la lluvia se mezcló con los gritos, pero de una manera diferente. Ahora parecía como si los lamentos estuvieran dentro de nuestras cabezas, resonando sin cesar. No sabíamos qué estaba pasando en la morgue de Valencia, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Hasta el día de hoy, cuando llueve, tengo la sensación de que los lamentos vuelven, como si estuvieran esperando llamarnos de nuevo al lugar donde el sufrimiento nunca termina. Y todos nos preguntamos, ¿es la morgue de Valencia realmente un lugar de descanso para los muertos o sus paredes albergan las almas de aquellos que nunca partieron del todo? Si te están gustando las historias y quieres estar al día, suscríbete al canal y deja tu like. Así, ayudarás a que el canal crezca y garantizarás que vengan más historias de miedo. Ahora, sigamos con otra historia. Historia 7. El toque frío en la morgue de Chicago, Estados Unidos. Mi nombre es Thomas y soy técnico de autopsias en una morgue de Chicago, un lugar que durante más de 15 años siempre he podido considerar parte de mi trabajo. La muerte para mí nunca ha sido un misterio ni algo a lo que temer. Al contrario, ella era solo un ciclo que necesitaba completarse. Pero después de una noche en el turno de cementerio, la muerte se volvió mucho más real, y los toques fríos en mi hombro me convencieron de que todavía quedaba algo en la morgue, algo que no quería ser olvidado. Ese día, la morgue estaba más tranquila que de costumbre. La noche había caído y, como siempre, las luces fluorescentes parpadeaban levemente, emitiendo una luz fría y desigual que iluminaba los pasillos vacíos. Chicago es una ciudad de muchos misterios, pero la morgue, con su olor distintivo y su atmósfera densa, siempre parecía guardar sus propias historias ocultas. Otros 3 técnicos y yo estábamos en el turno de la madrugada, lidiando con la llegada de otro cadáver, víctima de un incendio en la ciudad. Todo parecía en paz. Estaba en la sala de preparación preparando el equipo para la autopsia y esperando que se unieran los demás colegas. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el fuerte viento sacudiendo las lámparas del exterior hacían que la atmósfera fuera aún más pesada. A veces, cuando el edificio quedaba muy silencioso, sentía como si el tiempo se hubiera detenido, como si el lugar fuera inmune al resto del mundo exterior. El cuerpo que llegó esa noche estaba visiblemente quemado y el olor que se extendía por el aire era fuerte y sofocante. Hice lo que tenía que hacer, coloqué el cuerpo en la mesa de autopsia y preparé la habitación para el procedimiento. Durante los primeros minutos, el único sonido que se oía era el de mi respirador y el crujido de los guantes de látex mientras trabajaba. Sin embargo, fue cuando me incliné sobre el cuerpo para ajustar la posición que sentí algo. Fue una sensación helada, como si alguien hubiera puesto una mano fría directamente sobre mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. La morgue estaba vacía. Solo estábamos yo y el cuerpo. Intenté racionalizar el sentimiento. Tal vez fue el aire acondicionado. Tal vez fue la sensación de su propio cuerpo contra la superficie fría de la mesa. Pero a pesar de intentar convencerme de que no era nada, la sensación persistió. Un frío intenso, como si una presencia invisible estuviera allí, observándome. En aquel momento no le di mucha importancia, sobre todo porque en un lugar así, los nervios pueden jugar malas pasadas, sobre todo de noche. Sin embargo, en los minutos siguientes el frío no desapareció. Cada vez que me movía o me inclinaba sobre la mesa, sentía la misma sensación de un toque helado en mi hombro. Una sensación que parecía atravesar la ropa, como si fuera una mano invisible. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero cuando Carlos, otro técnico que estaba conmigo, entró a la habitación, me miró con expresión incómoda. ¿Sentiste eso también?, preguntó en voz baja, como si temiera que algo nos escuchara. Lo miré, tratando de encontrar una explicación. ¿Qué?, yo pregunté. Frío. Esta sensación se siente como si alguien te estuviera tocando, añadió Carlos, mirando hacia un rincón de la habitación, como si temiera que una presencia invisible nos estuviera observando. Sí, oye, Simón. Ese momento la atmósfera en la sala de autopsias se volvió aún más extraña. Carlos me contó que unas noches antes él también había sentido la misma sensación. Durante su turno estaba solo, y mientras se preparaba para trasladar un cuerpo a la cámara frigorífica, sintió un toque frío en su hombro, como si alguien lo estuviera tocando. Se dio la vuelta rápidamente, pero como yo, no encontró asiento nadie. Eso me hizo sentir más inquieto. La sensación de ser tocado por algo o alguien sin ver nada era perturbadora. Decidimos seguir trabajando, pero no podía quitarme la incomodidad.
Cada vez que estaba solo en la habitación, el tacto frío regresaba, más intenso que nunca. Era como si una presencia estuviera detrás de mí, siguiendo cada movimiento que hacía. Intenté ignorarlo, pero la sensación de estar siendo observado era ineludible. A la mañana siguiente, cuando finalmente estuvo solo en la habitación, el frío se volvió casi insoportable. Cada vez que me acercaba a la mesa de autopsias, sentía que los toques helados se hacían más fuertes, como si una mano invisible me siguiera. Y entonces, cuando me giré para ajustar mi equipo, vi algo que me dejó completamente congelado. En la pared cerca de la ventana, una sombra pasó rápidamente, algo que parecía moverse entre los estantes. La miré, tratando de entender qué estaba pasando, pero cuando me acerqué, la sombra desapareció como si nunca hubiera existido. En ese momento el miedo se apoderó de mí. Cada paso que daba en la morgue parecía alejarme más de la realidad, como si el tiempo mismo se distorsionara. Los toques helados en mis hombros se intensificaron y la sensación de que había algo allí, una presencia que no debería estar allí, era imposible de ignorar. Sabía que no estaba loco, porque mis compañeros habían sentido lo mismo, pero no podíamos encontrar una explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Esa noche, después de algunos eventos inexplicables, como la luz de emergencia parpadeando y la puerta de la sala cerrándose sola, decidí que era hora de irme. Ya no podía soportar la sensación de ser tocado constantemente, de ser seguido por algo invisible. Cuando salí de la morgue, la sensación de frío en mi hombro finalmente desapareció, pero el recuerdo de esa presencia helada nunca me abandonó. Hoy en día, cada vez que paso por la morgue, siento un escalofrío en la espalda. Y cada vez que el viento sopla fuerte en Chicago, siento de nuevo el toque helado en mi hombro, como si la presencia que me observaba en esa habitación todavía estuviera allí, esperando el momento adecuado para recordarme su existencia. No sé qué fue, pero la morgue de Chicago me dejó claro que no todo lo que muere realmente abandona este mundo. Algunos permanecen atrapados entre la vida y la muerte, esperando ser recordados. Y quién sabe, esperando a ser tocado. Historia 8. La voz del más allá en la morgue de Puebla, México. Mi nombre es José y soy técnico de autopsias en la morgue de Puebla, en México. Trabajar allí no era algo que me asustara, sobre todo porque durante años la rutina de tratar con cadáveres y realizar trámites era parte de mi trabajo diario. La verdad es que hasta ese día nunca había creído en historias sobre lo sobrenatural ni sobre almas que vagan después de la muerte. Pero todo cambió cuando una voz misteriosa venida del más allá interrumpió una autopsia y me hizo repensar todo lo que creía cierto. Era una mañana de trabajo normal, el día estaba nublado y parecía que iba a llover. La tenue luz que iluminaba los pasillos y salas de la morgue daba un tono sombrío al ambiente, y el sonido de las gotas de lluvia golpeando las ventanas reforzaba la sensación de quietud. La sala de autopsias estaba lista para recibir el cuerpo de un hombre que fue encontrado en un lejano barrio de Puebla. El hombre aparentemente había muerto tras un atropello y fuga, pero las circunstancias que rodearon su muerte eran extrañas, y el forense había solicitado más investigaciones. Al principio parecía un caso sencillo, pero pronto se convertiría en una experiencia que nunca olvidaríamos. En ese turno estaba con dos compañeros, Raúl, uno de los más experimentados, y Marta, una técnica joven que cursaba su primer año de trabajo en la morgue. Raúl, con su manera tranquila y precisa, preparó el equipo mientras Marta se ocupaba de la documentación. Yo, a mi vez, estaba ayudando a posicionar el cuerpo en la mesa de autopsia cuando ocurrió algo extraño. Al retirar la manta que cubría su cuerpo, una sensación de frío recorrió la habitación, algo que no podía explicar. El ambiente, que antes era sofocante y caluroso debido a la lluvia, ahora parecía más frío, como si la temperatura hubiera bajado drásticamente en cuestión de segundos. Raúl no pareció notar nada extraño, pero Marta estaba visiblemente incómoda. Ella miró a su alrededor, casi como si esperara que apareciera algo, pero no dijo nada. Iniciamos los trabajos de autopsia del hombre, quien parecía encontrarse en buenas condiciones físicas, con excepción de algunas lesiones en la cabeza y el cuerpo, típicas de un accidente de atropello y fuga. Estaba cortando la piel del hombre, preparándolo para el procedimiento, cuando de repente sucedió algo. Una voz clara y fuerte resonó en la habitación. ¿Por qué me hicieron esto? La voz parecía venir desde el interior de la morgue, como si alguien nos estuviera hablando directamente. Me detuve inmediatamente con el bisturí todavía en la mano y miré a mis colegas. Raúl, que ya había realizado cientos de autopsias, también se detuvo, mirando a su alrededor con expresión confusa. Marta estaba pálida, tenía los ojos muy abiertos y su cuerpo temblaba visiblemente. La voz que oímos no sonaba humana,
Era más bien un susurro distante, pero lo suficientemente claro para que todos pudiéramos oírlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguno de los dos sabía qué decir ni cómo reaccionar. Raúl, habitualmente tranquilo y racional, fue el primero en hablar. «Eso debe haber sido algún tipo de interferencia», dijo, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez alguien habló afuera o el viento hizo un sonido extraño. Sin embargo, parecía convencerse más de sus propias palabras, de lo que realmente creía. Pero para Marta y para mí eso no tenía sentido. La voz que oímos no venía de alguien de afuera, no venía de ningún otro lugar de la morgue. Parecía que hubiera salido directamente de la sala de autopsias. Y además, el tono de esa voz estaba lleno de angustia, como si la persona hubiera sufrido mucho antes de morir. Marta, nerviosa, sugirió que hiciéramos una pausa. «No quiero continuar», dijo. Pero para ser honesto, yo tampoco quería. El miedo y la incomodidad comenzaron a apoderarse de mí. Sin embargo, Raúl, aún intentando mantener la calma, nos convenció de continuar con el procedimiento. «Terminemos lo que empezamos», dijo. «No hay nada inusual aquí. El trabajo debe hacerse». De regreso a la mesa de autopsias, cuando Raúl reanudó los cortes, la sala pareció volverse más sofocante. El aire estaba pesado y los murmullos comenzaron a intensificarse, pero ahora no eran solo murmullos. Podría haber jurado que en varias ocasiones la voz repitió la misma frase. «¿Por qué me hiciste esto?». Pero esta vez, con más fuerza, como si estuviera en agonía. Ya no podía ignorar el hecho de que lo que estaba sucediendo no era normal. Las paredes normalmente silenciosas de la morgue parecían absorber ese lamento, como si el edificio mismo estuviera escuchando, respondiendo de alguna manera. Miré a Marta y estaba temblando, tenía las manos sudorosas y la cara pálida. «Lo escuchaste de nuevo, ¿no?». Ella preguntó suavemente, casi en un susurro. No sabía qué responder. Escuché la voz. La misma voz, el mismo arrepentimiento. Pero no había nadie allí, no había ninguna explicación. De repente, el aire en la habitación se sintió más pesado, como si la atmósfera se volviera más densa. Raúl, todavía concentrado, no parecía darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La voz, ahora más baja, parecía surgir de las paredes, como si la propia morgue intentara comunicarnos algo. Fue entonces, mientras avanzaba con los exámenes finales, que algo sucedió. El cuerpo, que antes estaba inmóvil, dio un pequeño movimiento. La mano del hombre se movió, como si reaccionara a la voz que escuchamos. Me quedé paralizado. Raúl me miró sorprendido, pero con expresión seria. No dijo nada, pero su mirada reveló que también estaba empezando a cuestionar lo que estaba sucediendo. Sé que lo que voy a contarles puede parecer una locura, pero en ese momento vi el cuerpo del hombre moverse, incluso después de muerto. Su mano se movió una vez más y sus labios, aunque sin vida, parecieron formar una palabra. «¿Por qué?», susurró, tan bajo que nadie más pudo oírlo, pero yo lo escuché claramente. En ese instante, toda la morgue pareció congelarse. El silencio fue interrumpido únicamente por el sonido de la lluvia que seguía cayendo afuera. Las luces comenzaron a parpadear y la sala de autopsias pareció distorsionarse. Marta y yo intercambiamos miradas, sabiendo que allí estaba sucediendo algo sobrenatural, pero ninguna de las dos tenía el valor de hablar más de ello. Decidimos dejar el cuerpo donde estaba y abandonamos rápidamente la habitación. El lamento de la voz todavía resonaba en nuestras mentes, y a pesar de nuestros intentos de ignorarla, un sentimiento de culpa nos invadió, como si de alguna manera hubiéramos invadido un espacio donde no deberíamos estar. Ese día cambió, para siempre, mi visión de lo que sucede después de la muerte. Hasta el día de hoy, cuando paso por la morgue de Puebla, todavía me persigue el sonido de la voz que pregunta, ¿por qué me hicieron esto? No sé quién o qué dijo esas palabras, pero sé que la morgue, como muchos otros lugares, encierra misterios que no todos somos capaces de comprender. Historia 9. La risa fantasmal en la morgue de Sevilla, España. Mi nombre es Ricardo. Soy técnico de necropsias en la morgue de Sevilla. Y hasta cierto momento de mi vida creí conocer todas las facetas de la muerte. Después de tantos años, trabajando en el turno de noche, la morgue se había convertido para mí en un lugar más de lo común. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi perspectiva por completo, cuando escuché, junto a otros compañeros, risas de niños resonando por los pasillos, algo que nunca olvidaré. Era una fría noche de invierno y la ciudad de Sevilla parecía aún más tranquila que de costumbre. La lluvia que caía a cántaros afuera golpeaba contra los cristales de la morgue, mientras el sonido del agua corriendo por las canaletas creaba una atmósfera de desolación.
El ambiente dentro del edificio era típicamente sombrío. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, proyectando sombras en las paredes y el techo. El olor a formaldehído y a muerte estaba en el aire, como de costumbre. Pero algo más extraño estaba a punto de suceder esa noche. Me acompañaban en el turno de noche 2 compañeros: Antonio, un técnico veterano y mi mentor, y Laura, una joven recién incorporada que apenas se estaba acostumbrando al ritmo intenso de la morgue. Cuando entramos en la sala de autopsias, el sonido de nuestros pasos resonó en el pasillo vacío y el silencio pareció envolver todo a nuestro alrededor. No había otros empleados en ese turno, solo nosotros 3, lo cual era inusual ya que normalmente había al menos un guardia de seguridad o 1 o 2 técnicos más. Los trabajos comenzaron de manera rutinaria. Horas antes había llegado el cuerpo de una joven aparentemente víctima de un accidente automovilístico y se le iba a realizar la autopsia. Durante el proceso, Antonio, Laura y yo hablábamos en voz baja, distraídos por el trabajo y las voces apagadas que parecían venir de la lluvia de afuera. Sin embargo, algo empezó a perturbar la tranquilidad de esa noche. Fue entonces cuando se oyó la primera risa. Era una risa infantil, un sonido claro y nítido, pero tan distante y casi etéreo que tardamos unos segundos en darnos cuenta de ello. Laura fue la primera en dejar de trabajar. Ella levantó la vista y miró a su alrededor, visiblemente confundida. ¿Qué fue eso?, ella preguntó con la voz un poco temblorosa. Antonio y yo nos miramos, pero no dijimos nada inmediatamente. El sonido había sido tan inusual, tan fuera de lugar, que nuestras mentes intentaron encontrar una explicación racional. ¿Podría ser un reflejo de nuestra mente cansada? Quizás un fallo en los sistemas de sonido de la morgue, pero de alguna manera ninguna de estas explicaciones parecía satisfactoria. La risa volvió a sonar, esta vez más fuerte y más clara. Era como si un niño se estuviera divirtiendo, corriendo por los pasillos, escondiéndose y riendo como en entonces es un juego. Pero lo que más nos asustó no fue solo el sonido de la risa, sino el hecho de que parecía venir de un lugar específico, el pasillo que conducía a la antigua ala de la morgue, donde se almacenaban los cuerpos en cajones. Esa ala no se usaba con frecuencia, ya que la mayoría de los cuerpos recién llegados eran preparados inmediatamente para la autopsia. Sin embargo, en algunas noches más tranquilas ya había sentido una sensación extraña al pasar por allí. Laura, que ya estaba visiblemente nerviosa, sugirió que fuéramos a ver qué estaba pasando. Pero Antonio, como siempre, intentó mantener la calma. Debe ser alguna ilusión. Este lugar me ha jugado muchas malas pasadas, dijo, tratando de disipar la tensión en el ambiente. Sin embargo, el sonido no se detuvo. Al contrario, la risa parecía acercarse como si el niño caminara por el pasillo. Acercándose a nuestra habitación, decidimos ir al pasillo de donde venía el sonido sin saber qué esperar. Cuando llegamos allí, todo estaba completamente en silencio. El pasillo estaba vacío, las luces parpadeaban débilmente como de costumbre. No había nadie allí, ni niños, ni nadie más que pudiera haber hecho ese sonido. Miré a mi alrededor, tratando de entender qué estaba pasando, pero el único sonido que escuchábamos ahora era el sonido distante de la lluvia. Sin embargo, cuando regresamos a la sala de autopsias, la risa regresó, esta vez más fuerte y clara. «Por favor, no. Continuemos», dijo Laura con la voz quebrada. «Eso no está bien». Pude ver que ella estaba realmente asustada y honestamente yo también estaba empezando a sentirme incómodo. Antonio, sin embargo, estaba tranquilo como siempre y sugirió que volviéramos a trabajar. No podemos permitir que algo así se interponga en nuestro camino. Terminemos esta autopsia y salgamos de aquí de una vez por todas. Sin embargo, lo que ocurrió en los minutos siguientes desafió cualquier explicación lógica. El sonido de la risa no solo no se detenía, sino que comenzaba a mezclarse con otros sonidos, como si un niño estuviera corriendo y jugando alrededor de la morgue. Por momentos parecía que las risas venían de todos lados, como si varios niños estuvieran allí, jugando en un espacio donde no había nadie más que nosotros 3. Y entonces, justo cuando la risa parecía estar en su apogeo, ocurrió algo más extraño. Uno de los cajones de la morgue, que estaba cerrado y bajo llave, empezó a moverse. La empujaron con fuerza, arrastrándose lentamente por el frío suelo del pasillo, mientras la risa parecía intensificarse. El sonido, que antes estaba distante, ahora era tan claro y presente que parecía envolver toda la habitación. Todos nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. La risa de los niños ahora era una cacofonía que resonaba en las paredes de la morgue. Antonio fue el primero en reaccionar. «Vámonos ahora», dijo con firmeza. Sin dudarlo, nos apresuramos hacia la salida y salimos a la fría noche. Sin embargo, el sonido de la risa permaneció en nuestras cabezas incluso después de dejar atrás la morgue.
Cuando salimos del edificio, el silencio de la noche parecía de alguna manera más profundo. La lluvia había parado, pero la sensación de que algo nos observaba nunca se disipó. Desde aquella noche, la risa fantasmal continúa rondando mi memoria. No sé quién o qué provocó esas risas, pero sé que la morgue de Sevilla, como muchos lugares, lleva algo más que muerte. Lleva ecos de almas perdidas, presencias que no descansan y que se manifiestan de maneras que no podemos comprender. Hoy, cada vez que llega el turno de noche y las luces de la morgue parpadean, recuerdo esas risas y me pregunto si alguna vez entenderemos realmente qué hay detrás de esos sonidos. Quizás la morgue, como muchos otros lugares abandonados, guarda los recuerdos de los que han partido, y en las noches lluviosas algunos de estos recuerdos se vuelven reales, trayendo consigo la risa de los niños que nunca han conocido la paz. Historia 10. La noche de los pasos en la morgue de Miami, Estados Unidos. Mi nombre es Samuel y he trabajado como asistente técnico en la morgue de Miami durante más de 10 años. Con el paso de los años me he acostumbrado al ritmo de la muerte, al silencio del edificio y a las sombras que se extendían por los pasillos a medida que avanzaba la noche. Sin embargo, nunca imaginé que una noche cualquiera durante una tormenta se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Aquella noche estuvo marcada por los pasos que resonaban alrededor de las mesas de autopsias, sin que nadie estuviera allí. Era una noche lluviosa, como muchas otras en Miami, con la tormenta rugiendo afuera, nubes oscuras cubriendo el cielo y fuertes vientos golpeando contra los vidrios de la morgue. El sonido de la lluvia parecía amortiguado, pero lo que realmente dominaba el ambiente era el sonido constante del viento y las luces fluorescentes que parpadeaban en los pasillos. Era uno de esos turnos de noche donde la quietud del lugar, con sus paredes débiles y sus pasillos amplios y vacíos, daba sensación de abandono. Esa noche solo estábamos 2 técnicos trabajando, yo y Marcos, un compañero que había empezado a trabajar conmigo hacía unos meses. Marcos era un tipo tranquilo, de esos que siempre intentaban ver el lado lógico de las cosas, pero sabía que aún no se había acostumbrado del todo al ambiente oscuro y silencioso de la morgue, especialmente en las noches de tormenta. Yo, en cambio, ya estaba más acostumbrado, pero el miedo seguía surgiendo de vez en cuando, sobre todo cuando ocurría algo fuera de lo normal. Lo primero extraño que ocurrió fue un cambio en la temperatura de la habitación. La noche era fría, pero la morgue, con sus paredes gruesas y bien aisladas, normalmente mantenía una temperatura constante. Sin embargo, al entrar en la sala de autopsias, noté que el aire estaba frío, casi helado. Las lámparas sobre las mesas de autopsias parpadeaban con más frecuencia de lo habitual, y el sonido de cada lámpara rompiendo el silencio hacía que la tensión aumentara con cada momento que pasaba. Marcos y yo comenzamos a preparar los cuerpos para los procedimientos, como de costumbre, tratando de concentrarnos en el trabajo y no pensar en el ambiente pesado que se apoderaba del lugar. Fue entonces cuando empezamos a oír pasos. Al principio, fue un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Permanecí en silencio, tratando de identificar la fuente del sonido. Debe ser la lluvia golpeando las ventanas, pensé. Pero pronto los pasos se hicieron más claros y nítidos, como si una persona caminara alrededor de la mesa de autopsias donde trabajábamos Marcos y yo. Miré a Marcos esperando que hubiera escuchado, pero estaba distraído, concentrado en el cuerpo frente a él, realizando los procedimientos necesarios. En cualquier caso, decidí no darle mucha importancia y continué con mi trabajo, creyendo que los sonidos eran solo resultado de la tormenta. Sin embargo, los pasos continuaban y esta vez parecían acercarse. Eran distintos, como si alguien estuviera dando vueltas a nuestro alrededor. El sonido de pasos resonó en el pasillo vacío, pero no había nadie allí. El ambiente estaba desierto. El turno de noche siempre era así, silencioso, con poca gente trabajando, solo nosotros 2. Me detuve un momento intentando concentrarme, pero el sonido persistía, cada paso más cerca de nosotros. ¿Escuchaste eso?, pregunté a Marcos, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Marcos levantó la mirada, pero no parecía entender nada. Debe ser la tormenta o el viejo edificio, Samuel. No te preocupes, respondió, pero su mirada estaba distante, como si estuviera tratando de convencerse de algo. Entonces el sonido de pasos se hizo más evidente. Ahora parecían estar dando vueltas alrededor de la mesa de autopsias donde yo estaba trabajando. Comencé a sentir una presencia, algo invisible pero palpable. Marcos parecía absorto en su trabajo, pero yo empecé a inquietarme. El sonido continuó, una marcha rítmica, como si alguien caminara entre las mesas, moviéndose con una intención extraña e indeterminada.
La tensión en el aire se intensificó y el sonido de pasos se hizo más fuerte, como si la figura invisible se estuviera acercando cada vez más. Sin saber qué hacer, decidí revisar la habitación y los pasillos. Con un ligero temblor en mis manos caminé hacia la puerta y la abrí lentamente, observando con atención el pasillo desierto. Afuera la tormenta continuaba rugiendo, pero dentro de la morgue todo estaba tranquilo, salvo por el sonido continuo de pasos. No había nadie allí, pero el sonido continuaba. Sin decir nada, regresé a la sala de autopsias y miré a Marcos. Revisamos la sala de cadáveres. Pregunté intentando sonar tranquila, pero mi mirada delataba un creciente temor. Marcos me miró visiblemente incómodo y asintió, aunque claramente incómodo con la idea. No me gusta esto, Samuel. Sé que tú sientes lo mismo, dijo en voz baja. En el fondo sabía que tenía razón, pero no podíamos ignorar lo que estaba pasando. Fuimos a la sección de cadáveres, donde los muertos estaban guardados en cajones metálicos. La habitación estaba fría, como si el aire se hubiera vuelto aún más frío, y el sonido de pasos resonó fuerte. El pasillo estaba vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban una vez más. La sensación de ser observado se hacía más fuerte a cada segundo. Caminamos hasta el final de la habitación, pero nada parecía fuera de lo común. Sin presencia. No había señales de que alguien estuviera allí. Fue entonces cuando el sonido de pasos se detuvo de repente. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el sonido de la lluvia afuera. Nos miramos pero no dijimos nada. Sabíamos lo que acabábamos de escuchar, pero aún así no queríamos creer lo que estaba pasando. Marcos parecía aún más asustado. Sus manos temblaban ligeramente mientras miraba a su alrededor. Fue en ese momento que la puerta de uno de los cajones se abrió sola. No con el sonido de alguien abriéndolo, sino con un movimiento suave, como si el cajón fuera tirado por una fuerza invisible. Marcos y yo estábamos paralizados, sin saber qué hacer. No podía apartar los ojos del cajón mientras un escalofrío me recorría la espalda. El sonido de pasos había cesado, pero ahora el cajón abierto parecía ser una advertencia, como si la propia habitación nos desafiara a quedarnos allí. Fue entonces cuando volvimos a oír el sonido de pasos, pero ahora más lejanos, como si alguien se alejara dejándonos solos en la oscuridad. Decidimos rápidamente abandonar la sala y regresar a nuestro puesto, pero la sensación de incomodidad y de que algo más estaba allí con nosotros nunca nos abandonó. El resto de la noche transcurrió en silencio, pero el recuerdo de los pasos y del cajón moviéndose solo quedó grabado en nuestra memoria, sin explicación. La tormenta finalmente pasó, pero el misterio de aquella noche nunca tuvo una respuesta clara. Los pasos, aquellos pasos que nadie veía, seguían resonando en nuestra mente como una presencia silenciosa que siempre estaba ahí, acechando. Hasta el día de hoy, cada vez que entro a la morgue, juro que escucho los ecos de esos pasos, como si alguien caminara a mi lado, pero siempre invisible, siempre fuera de mi alcance. Y antes de pasar a la siguiente historia, quiero recordarte que puedes compartir con nosotros tu propia experiencia de terror. Si has pasado por algo terrorífico y quieres que tu historia se cuente de forma exclusiva, solo tienes que enviarnos una contribución a través de Superchat. Cualquier cantidad ayuda, pero las donaciones de $10 o más garantizarán un video completo dedicado solo a tu historia. Participa y forma parte de este aterrador viaje. Ahora, continuemos. Historia 11. El espejo que reflejó a los muertos en la morgue de Tijuana, México. Mi nombre es Gabriel. Tengo 38 años y soy técnico de necropsia en la morgue central de Tijuana. Trabajar en ese entorno nunca fue fácil, pero siempre pensé que la ciencia y la razón eran suficientes para explicar cualquier cosa que allí pudiera pasar. Sin embargo, una noche en particular me hizo cuestionar todo lo que creía. Fue en la sala de preparación, frente a un espejo viejo que estaba en una de las paredes. Aquella pieza parecía normal, pero pronto resultó ser mucho más de lo que parecía. El espejo había estado allí desde que comencé a trabajar en la morgue hace más de 10 años. Era una pieza de grandes dimensiones, con un marco de madera, oscura, desgastado por el tiempo. Dijeron que estaba allí mucho antes de que el edificio se convirtiera en una morgue y que pertenecía a un hospital abandonado que existía en el sitio. Nunca presté atención a las historias, pensando que era simplemente otra superstición creada para asustar a los nuevos empleados. Sin embargo, esa noche todo cambió. Estaba solo en el turno de noche. Los pasillos de la morgue estaban en silencio, interrumpidos solo por el sonido lejano de un reloj de pared y el zumbido de las luces fluorescentes. La sensación de soledad era abrumadora, pero ya estaba acostumbrada. Había recibido el cuerpo de un hombre para prepararlo. Algo de rutina.
y lo llevé a la sala de autopsias. Era un hombre de mediana edad, encontrado muerto en circunstancias extrañas. Mientras realizaba los procedimientos, algo me llamó la atención. El espejo. Él se veía diferente esa noche. El cristal, siempre polvoriento y desgastado, estaba transparente, como si alguien acabara de limpiarlo. El reflejo de las lámparas era más intenso de lo habitual, casi como si el espejo intentara llamar mi atención. Lo ignoré y continué trabajando, pero no pude evitar echar un vistazo rápido a la pieza. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que hizo que mi corazón se acelerara. En el reflejo del espejo vi algo que no debería estar allí. Detrás de mí, la habitación estaba vacía, pero el espejo mostraba algo más. Una figura oscura e indistinta parecía moverse lentamente en el fondo de la habitación. Me di la vuelta inmediatamente, pero no había nadie allí. Me miré de nuevo al espejo y la figura seguía allí, inmóvil, como si me estuviera mirando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de mantener la calma. Es solo cansancio, pensé, tratando de ignorar lo que acababa de ver. Regresé a trabajar, pero no podía apartar los ojos del espejo. Con cada movimiento que hacía, parecía que algo en el reflejo cambiaba. Empecé a distinguir formas vagamente humanas en el cristal, como si rostros emergieran de la oscuridad. Algunos parecían distorsionados, con expresiones de dolor y sufrimiento, mientras que otros parecían simplemente observar, sin expresión. El sonido del entorno pareció desaparecer, dejando solo el sonido de mi propia respiración y el eco del silencio. Decidí alejarme del espejo. Recogí el cuerpo y lo llevé al congelador, tratando de ignorar la sensación de que me estaban siguiendo. Cuando cerré la puerta del congelador, escuché un sonido que venía de la sala de preparación. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Mi cuerpo se congeló y dudé antes de regresar a la habitación. Cuando finalmente reuní coraje, lo que vi me dejó paralizado. El espejo estaba completamente empañado, como si alguien hubiera respirado sobre el cristal. En el centro apareció una marca, como una mano presionada contra la superficie del otro lado. Di un paso atrás sin saber qué hacer. De repente oí un susurro que venía directamente del espejo. Era una voz baja, casi inaudible, que decía mi nombre. Gabriel. Quería correr, pero algo me mantenía en mi lugar. El espejo parecía latir, como si tuviera vida propia. Las formas humanas en el reflejo comenzaron a moverse más rápido, como si estuvieran tratando de escapar. Una de las caras sobresalía de las demás y parecía estar gritando, aunque no emitía ningún sonido. Sentí como si mi cordura se me escapara de las manos. Fue entonces cuando la luz de la habitación parpadeó y se apagó por completo. Estuve en total oscuridad durante unos segundos, tiempo suficiente para sentir que algo iba mal. Cuando finalmente las luces volvieron, el espejo se veía diferente. Ya no había reflejos, solo un fondo negro, como si el cristal hubiera sido reemplazado por un portal al vacío. Fue entonces cuando vi mi propio reflejo emerger lentamente, pero no era normal. Mi reflejo me sonrió, una sonrisa que yo nunca hubiera hecho, cruel y llena de malicia. Salí corriendo de la habitación con la respiración agitada y el corazón palpitando con fuerza. Llamé al supervisor para intentar explicarle lo que estaba pasando, pero él simplemente se rió y dijo que estaba cansado y necesitaba descansar. No pude volver a la habitación esa noche. Esperé hasta el turno de la mañana cuando llegaron otros empleados. Conté lo que pasó, pero nadie me creyó. Decían que el espejo siempre era así, una pieza extraña pero inofensiva. Después de esa noche comencé a evitar la sala de preparación siempre que podía. Otros colegas dijeron que se sentían incómodos trabajando allí, pero nadie mencionó el espejo directamente. Algunos dijeron que vieron reflejos extraños, pero se rieron y pensaron que era solo fruto de su imaginación. Yo sabía la verdad. Ese espejo no era solo un objeto viejo, estaba guardando algo que no pertenecía a nuestro mundo. Hasta el día de hoy, cada vez que paso por la morgue, evito mirarme directamente al espejo. El solo pensamiento de encontrarme de nuevo con esa sonrisa malvada me aterroriza. Nunca supe exactamente qué pasó esa noche, pero una cosa es segura. Ese espejo contiene algo oscuro y rezo para no cruzarme nunca más en su camino. Historia 12. El susurro de la muerte en la morgue de Monterrey, México. Mi nombre es Mariana, soy técnico de necropsia en la morgue municipal de Monterrey. Trabajé en ese ambiente durante años y, como todos mis compañeros, aprendí a no dejarme influenciar por las historias que circulan sobre el lugar. Otros empleados suelen decir que en la morgue hay una energía muy fuerte, que es imposible estar allí sin sentir una extraña sensación de que algo nos está observando. Para ser honesto, siempre pensé que estas historias eran exageradas.
hasta el momento en que experimenté algo que me hizo cuestionar todo lo que creía. Aquella noche estaba tranquila, más tranquila que de costumbre. Yo estaba en el turno de noche, solo, como suele suceder la mayoría de las noches. La morgue, situada en las afueras de la ciudad, es un edificio antiguo con paredes gruesas que parecían tragarse los sonidos. Las luces fluorescentes zumbaban, y el aire olía a desinfectante mezclado con un olor ligeramente metálico, algo que se volvió cada vez más familiar con el tiempo. Estaba preparando un cuerpo que había llegado esa noche, un hombre de aproximadamente 50 años, aparentemente víctima de un accidente de tránsito. Durante el procedimiento ocurrió algo inusual. Tenía una hoja de bisturí en sus manos, preparando el cuerpo para la autopsia cuando el reloj de la pared emitió un sonido extraño. No era el sonido habitual del mecanismo latiendo, sino algo más profundo, como si la aguja se hubiera atascado. Miré rápidamente mi reloj, pero pronto volví, mi atención a mi cuerpo, distraído por el trabajo. Sin embargo, la sensación de que algo andaba mal no me abandonaba. Estaba completamente solo en esa habitación, o al menos eso creía. De repente oí un suspiro bajo que venía de uno de los cajones cerrados. Suspiré aliviado creyendo que era el sonido de algún viejo equipo de morgue. Pero antes de poder reanudar lo que estaba haciendo, ocurrió algo más. Lo escuché claramente, como si me susurrara directamente al oído. Mariana. Congelado, miré a mi alrededor. El único sonido que podía oír era el zumbido constante de la lámpara. Pero ese susurro había sido real. Sentí que el frío aumentaba en el ambiente, algo que parecía extenderse lentamente por toda la habitación. Mis ojos se fijaron en el cajón de donde parecía provenir el sonido. La puerta del cajón estaba ligeramente abierta, lo suficiente para que pudiera ver una sombra moviéndose dentro. El miedo se apoderó de mí. Fui al cajón y con un coraje que no sabía de dónde había salido lo abrí. Para mi sorpresa, el cuerpo que estaba preparando ya no estaba allí. En su lugar solo encontré un vacío frío, una sensación de incomodidad que parecía crecer segundo a segundo. De repente, el susurro se repitió, más fuerte esta vez. Mariana, ven a mí. El terror que sentí fue indescriptible. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Sentí como si el aire a mi alrededor estuviera siendo absorbido, como si algo estuviera absorbiendo mi energía. El susurro ahora parecía venir de todas direcciones, no de un punto específico, sino de toda la morgue. Miré a mi alrededor y vi que las sombras en las paredes se movían, como si las paredes mismas se estuvieran retorciendo. Fue entonces cuando el cuerpo que había desaparecido, el hombre del accidente, apareció nuevamente ante mí. Pero algo estaba completamente mal. Su rostro estaba desfigurado, con la piel flácida y los ojos apagados. Me miró con una mirada vacía, casi como si fuera un reflejo de la muerte, algo que no debería estar allí, pero estaba. Su boca se abrió lentamente y escuché claramente, incluso desde la distancia, el sonido de su voz, que no era humana. No deberías estar aquí, dijo. Su voz sonaba como si viniera de un abismo profundo. No te dejaremos ir. Intenté retroceder, pero mis piernas no se movían. Me quedé paralizado como si una fuerza invisible me estuviera reteniendo. El cuerpo del hombre comenzó a moverse, retorciéndose de manera imposible y los huesos crujiendo. Su mano se extendió hacia mí, dedos delgados y esqueléticos, como si quisiera agarrar mi alma. Fue entonces cuando sonó la alarma de emergencia de la morgue. El sonido estridente de la sirena cortó el aire, y con eso todo se detuvo. La figura desapareció y la habitación volvió a su estado normal, como si nada hubiera pasado. El cuerpo estaba de nuevo sobre la mesa, intacto, como si la pesadilla nunca hubiera sucedido. Estaba sudando, temblando y sintiendo que mi mente estaba a punto de explotar de miedo. Salí corriendo de la habitación sin siquiera cerrar el cajón. Cuando encontré al jefe de turno, casi me desmayó de alivio cuando vi que estaba allí. No pude entender qué había pasado. No sabía cómo explicarlo. Me dijeron que debía descansar, que tal vez era el cansancio, el estrés de un largo día de trabajo. Pero yo sabía lo que había visto. Algo en la morgue era diferente. En los días siguientes intenté volver a mi rutina, pero me perseguía la sensación de que aquella experiencia no era un simple delirio. Cada vez que entraba en la sala de autopsias, el susurro parecía resonar en mi mente. Mariana, ven, con nosotros. No sabía quién o qué me llamaba, pero algo me decía que no había terminado, que aquella morgue guardaba algo mucho más oscuro de lo que yo podía imaginar. Desde aquella noche, la morgue de Monterrey nunca volvió a ser la misma para mí.
Ya no podía ignorar la sensación de que en algún lugar dentro de ese edificio algo estaba esperando el momento adecuado para revelarse. Y quién sabe, quizá yo sea la próxima víctima. Historia 13. El reloj que nunca se detuvo en la morgue de Veracruz, México. Mi nombre es Luis. Soy empleado de la morgue de Veracruz y tengo casi 6 años trabajando ahí. Durante todo este tiempo aprendí a lidiar con el silencio y la tensión que siempre se cierne sobre el lugar. Los cuerpos llegan, se preparan y todo continúa como un ciclo sin fin. Pero una noche ocurrió algo que convirtió ese ciclo en una pesadilla y desde entonces no puedo volver a mirar la morgue de la misma manera. Todo empezó durante un turno tranquilo. Estaba en el turno de la mañana, lo cual es habitual para mí. La morgue de Veracruz es un edificio grande y antiguo, con pasillos estrechos y poco iluminados. La sensación de claustrofobia es constante y el sonido de los propios pasos resuena, haciendo que cada movimiento parezca más fuerte de lo que realmente es. Sin embargo, esa noche el silencio parecía ser aún más profundo, como si la propia morgue estuviera esperando algo. Estaba solo, o al menos eso creía. Estaba en una de las salas de preparación comprobando la llegada de un nuevo cuerpo. Un hombre, aparentemente de unos 40 años, sufrió un ataque cardíaco. Nada fuera de lo normal, o eso parecía. El cuerpo yacía sobre la mesa de metal y estaba a punto de comenzar el proceso de preparación, cuando un sonido extraño me hizo detenerme. Era el sonido de un reloj, un tic-tac constante, pero el problema era que no había relojes en la habitación. La morgue era antigua y la mayoría de las veces los relojes se guardaban en salas separadas o en la administración. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido. Al principio pensé que era el sonido de algún equipo, pero pronto me di cuenta de que el sonido venía del interior de la habitación, desde la pared opuesta. Me acerqué con cautela, tratando de entender de dónde venía ese sonido. Cuando me acerqué a la pared vi algo que me dejó helado. Allí colgaba un reloj de pared de estilo antiguo. No sabía de dónde venía, nunca lo había visto antes. Aún más extraño fue el hecho de que funcionaba a pesar de que no había electricidad en la habitación a esa hora temprana. El tic-tac era ininterrumpido, como si el reloj fuera impulsado por algo más que la simple mecánica. Yo estaba escéptico y trataba de encontrarle una explicación lógica. Quizás algún colega puso el reloj allí antes y se olvidó de él, pensé. Pero la sensación de incomodidad solo aumentó a medida que el sonido del reloj se hizo más fuerte, más imponente, casi como si dominara la habitación. Lo que más me molestaba era que el reloj parecía acelerarse. Las manecillas se movían cada vez más rápido, como si el tiempo transcurriera de forma anormal. Fue entonces cuando oí un susurro, suave, casi inaudible, que venía detrás de mí. Luis, Luis. La voz parecía venir de algún lugar dentro de la habitación, pero no había nadie allí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo el cuerpo sobre la mesa, inmóvil, y el reloj que ahora parecía haberse acelerado aún más, sus manecillas girando a una velocidad imposible. Mi respiración se volvió pesada. Comencé a sentir que me invadía el pánico. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. Luis, es hora. Volví a mirar el cuerpo y algo era diferente. Los ojos del hombre, que antes estaban cerrados, ahora estaban ligeramente abiertos. No me fue suficiente para verlo con claridad, pero pude sentir que había un cambio. En ese momento el reloj se detuvo abruptamente. El sonido del tic-tac cesó de inmediato y el silencio en los alrededores se volvió ensordecedor. Me sentí mareado, como si el aire fuera demasiado pesado para respirar. Miré nuevamente el cuerpo y para mi sorpresa se movió. No fue un movimiento normal, sino algo casi imperceptible, como si intentara levantarse de la mesa. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí hasta un rincón de la habitación sin saber qué hacer. El reloj, que hasta entonces se había detenido, volvió a funcionar, pero esta vez de forma más lenta, casi como si congelara el tiempo. La sensación de que algo estaba a punto de suceder era abrumadora. Fue entonces cuando el cuerpo del hombre se levantó de la mesa con una fuerza sobrenatural. Se puso de pie lentamente. Sus huesos crujían con cada movimiento y sus ojos, ahora bien abiertos, me miraron con una mirada hueca y profunda. Él sonrió. Una sonrisa que no era humana, algo distorsionada, y la boca del hombre se abrió, pero no para hablar. En cambio, un grito horrible e indescriptible salió de su garganta. Era un sonido que parecía venir de las profundidades del abismo, algo que nadie debería oír. Me quedé paralizado sin saber qué hacer. La luz de la habitación parpadeaba, dejándome en completa oscuridad. El grito se detuvo de repente y cuando abrió los ojos, el hombre ya no estaba allí.
El reloj se detuvo una vez más. Sus manecillas se congelaron, como si el tiempo finalmente hubiera llegado a su fin. Salí corriendo de la habitación sin mirar atrás. El pánico era tan intenso que apenas podía respirar. Cuando encontré a los demás empleados, apenas podía explicarme lo que había pasado. Me miraron con escepticismo, como si pensaran que simplemente estaba cansado o que algo andaba mal con mi mente. En los días siguientes todo parecía haber vuelto a la normalidad. El reloj ya no estaba en la habitación y el cuerpo fue retirado, sin incidentes. Pero la sensación de que algo andaba mal nunca me abandonó. Sentí que la morgue custodiaba algo y que ese reloj estaba conectado de alguna manera a algo mucho más grande de lo que podía entender. Hoy en día, cada vez que paso por ese sector, siento una presencia extraña. Nunca podría volver a esa habitación a altas horas de la madrugada, y cada vez que el reloj de la administración marca la medianoche, algo dentro de mí se estremece. Algo en esa morgue todavía está atrasado en el tiempo y sé que un día volverá a buscarme. Historia 14. La sombra en el cajón de la morgue de Tijuana, México. Mi nombre es Rafael, soy técnico forense y tengo más de 7 años trabajando en la morgue de Tijuana. Desde el comienzo de mi carrera he tenido que acostumbrarme a la rutina de ver cadáveres, realizar procedimientos y lidiar con la frialdad e impersonalidad de un entorno donde la muerte es una parte más del trabajo. Sin embargo, hay algo peculiar en esta morgue, algo que no se puede simplemente ignorar, algo que con el tiempo comenzó a perseguirme. Todo ocurrió un martes por la noche, un turno tranquilo como tantos otros. Estaba solo, como de costumbre, clasificando los cuerpos que habían llegado. En uno de los cajones de la morgue se encontraba el cuerpo recientemente fallecido de un hombre de 22 años, aparentemente víctima de una sobredosis. Estaba cubierto con una sábana blanca, pero la sensación de que algo andaba mal era palpable. No sabía exactamente qué me molestaba, pero desde que entré en la habitación había una sensación extraña en el aire, como si algo me estuviera observando, esperando. La morgue de Tijuana, a pesar de ser moderna, tiene una arquitectura peculiar, con largos pasillos y cuartos con cajones metálicos que a primera vista pueden parecer sencillos, pero que en realidad tienen una presencia inquietante. Son cajones que parecen contener algo más que cuerpos. Contienen historias, misterios y quizás algo más. Estaba registrando el ingreso del cuerpo al sistema cuando escuché el sonido de un cajón moviéndose. Pensé que podría ser una corriente de aire o un fallo en la estructura del edificio, pero al mirar hacia el cajón noté que estaba ligeramente abierto. Eso era imposible. Había cerrado previamente todos los cajones y sin embargo ese cajón estaba abierto, aunque fuera parcialmente. Me acerqué al cajón con un ligero escalofrío en la columna. Miré dentro y en la oscuridad algo me llamó la atención. Había una sombra extraña, algo que no debería estar allí. La sombra parecía moverse como si alguien se moviera, pero el cuerpo estaba completamente inmóvil. La sensación de que algo se escondía detrás de la sábana blanca era casi insoportable. Sin saber qué hacer, comencé a intentar cerrar el cajón. Fue entonces cuando una mano fría y pálida con dedos finos y alargados agarró mi muñeca. Un grito de terror se formó en mi garganta, pero no pude emitir ningún sonido. La mano parecía irreal y al mismo tiempo muy real, con una fuerza que no parecía humana. Intenté retirar mi mano, pero no pude. Era como si esa mano tuviera una fuerza sobrenatural. Fue entonces cuando una voz suave, casi un susurro, salió del interior del cajón. Rafael, pronunció mi nombre de forma desconcertante, como si alguien me llamara desde lejos, pero con una intimidad que me hizo sentir incómoda. Miré más de cerca y los ojos del cuerpo que yacía en el cajón se abrieron. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, pero de una manera extrañamente penetrante, como si pudieran ver a través de mí. La mano que me había agarrado de repente soltó mi muñeca y caí hacia atrás, sobresaltado, casi tropezando. Intenté recomponerme y volví a mirar el cuerpo. Ahora estaba más lejos en el cajón, como si se hubiera movido, pero eso era imposible. El cuerpo yacía en posición fetal, como si alguien se hubiera acurrucado allí en un gesto de miedo o incomodidad. «No toques los cajones. No me toques», susurró la voz de nuevo, más fuerte. Esta vez me quedé paralizado, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Esto no podía ser real, era una pesadilla. Pero todo parecía tan vívido, tan real. El aire se hizo más denso y frío y podía oler el olor de la muerte cada vez más fuerte. A medida que la sensación de miedo crecía, estaba a punto de huir, pero algo me detuvo.
Miré de nuevo el cajón y vi una sombra moviéndose detrás de la sábana. Era una figura, pero no una figura humana. Era una silueta oscura, alta y distorsionada, con brazos demasiado largos para ser natural. Parecía que estaba intentando salir del cajón. Cada movimiento de la sombra parecía arrancar pedazos de luz del entorno, como si absorbiera todo lo que la rodeaba. Me consumía un miedo tan profundo que mi mente ya no podía razonar. En ese momento, el reloj de la pared comenzó a funcionar, pero el sonido parecía distorsionado, como si estuviera amplificado por algo que no debería estar allí. El sonido de los golpes tenía un ritmo irregular, y a medida que se intensificaban, la sombra dentro del cajón se hacía más visible. Los largos brazos de la figura comenzaron a emerger del cajón, estirándose hacia mí. Sus dedos delgados, como cuchillas, estaban ahora a solo centímetros de mí. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, una curiosidad macabra me obligó a mirar más de cerca. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaba esa sombra allí? La voz seguía susurrando, pero no podía entender qué quería de mí. Fue entonces, en un momento de pánico, que finalmente logré moverme. Salí corriendo de la habitación dejando atrás la sombra, el cajón y ese susurro insoportable. Corrí por los oscuros pasillos de la morgue sin mirar atrás hasta que encontré a los demás empleados. Me miraron con extrañeza, como preguntándose por qué estaba tan conmocionado, pero sabía que no podía decírselo. No sabía si lo creerían. En los días siguientes evité la habitación donde habían colocado ese cuerpo. La sensación de que algo me observaba nunca me abandonó. Sentí como si esa sombra todavía estuviera en la morgue, esperando el momento adecuado para revelarse nuevamente. No podía dejar de pensar en lo que había visto, y cuanto más intentaba olvidar, más me perseguía la imagen de aquella figura oscura. Hoy, cada vez que tomo mi turno, una parte de mí se pregunta si esa sombra estará esperando. Ella todavía está allí, lo sé. Quizás en los cajones, quizás en otro lugar, pero sé que de alguna manera me estará esperando, y cuando llegue el momento me volverá a llamar. Hemos llegado al final de otro video terrorífico. No olvides dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo estás. Activa la campanita para recibir notificaciones y ser el primero en seguir las historias más oscuras y terroríficas. Recuerda, cada día hay un nuevo video para adormecerte. Ahora en la pantalla verás 2 opciones de vídeo que seguro que te enganchan. Nos vemos allí, si te atreves.